Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo número 15 de Primera de Corintios y el verso número 14 en adelante. Primera de Corintios, capítulo número 15 y el verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. La palabra del Señor dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra y gloria. En esta mañana reconocemos, oh Señor, tu grandeza, tu poder, tu autoridad. Reconocemos que tú, Señor, no estás muerto, estás vivo. Que te levantaste, Señor, de la muerte, que saliste de la tumba. El día de hoy podemos nosotros testificar, Señor, con nuestras vidas, que tú, Señor, vives eternamente y para siempre. A tu nombre sea la honra y a tu nombre sea la gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos y bendito seas, oh Señor. Padre, en este momento te pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar. Háblanos a través de tu palabra y que el día de hoy, Señor, nos vayamos contentos, regocijados, Señor, al saber que tú te levantaste, Señor, de esa tumba y estás sentado a la diestra del Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Vamos a tener un tema especial, las 3 pruebas de la resurrección de Cristo. Vamos a estar meditando, ¿verdad?, en este pasaje tan precioso acerca de la resurrección de Cristo. Como usted sabe, hermano, no es que seamos personas tradicionales ni nada de eso, pero casi siempre, ¿verdad?, en estas fechas, pues aprovechamos porque es un buen momento para poder hablarle, ¿verdad?, a los hermanos, a la congregación, acerca de la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque a veces nos concentramos en muchas otras cosas y nos vamos pues poco a poco, ¿verdad?, olvidando de la importancia de la resurrección. Y el apóstol Pablo nos lo enseña, el apóstol Pablo nos lo dice en Primera de Corintios capítulo 15 verso 14, donde leímos acerca, ¿verdad?, de que si Cristo Jesús no ha resucitado, pues vana sería nuestra fe. En realidad seríamos, dice él, los más dignos, hermano, de lástima. Él dice de conmiseración. Seríamos los más dignos de lástima. Seríamos personas dignas de que se burlaran de nosotros si Cristo Jesús no se levantó de la tumba. ¿Sí? Si Cristo Jesús no resucitó, imagínense todos los que han muerto, dice su palabra, en Cristo Jesús, pobres, perecieron, dice él, estarían perdidos, irían al infierno, no habría salvación para sus vidas. Aleluya. ¿Estamos entendiendo la importancia de la resurrección? Amén. Si Él, hermano, no hubiese resucitado, todos nosotros estaríamos engañados. Todo lo que predicamos, todo lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios, de Cristo, de nuestro testimonio, hermano, sería una falsedad, dice él. Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Pero él mismo, ¿verdad?, cuando habla en este pasaje acerca de la resurrección,
Él dice en el verso número 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A su nombre sea la gloria, amén. Voy a hablar un poco y voy a estar usando algunos textos, ¿verdad?, de el pastor Greg Laurie. Voy a estar hablando acerca también del doctor Himmers, y voy a estar hablando de algunos hermanos, ¿verdad?, de los cuales saqué algunas ideas, pensamientos, ¿verdad?, a través, hermano, de la palabra. Y voy a estar hablando acerca, ¿verdad?, de los comentarios que ellos hacen acerca, hermano, de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y vamos a estar, ¿verdad?, hablando rápidamente de algo que el apóstol Pablo confirma en el capítulo número 25, verso 19 del libro de los Hechos. Vaya conmigo a Hechos, aleluya. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 25, gloria a Dios, voy a ir con calma. En el capítulo número 25 y el verso número 19, hay una palabra que el apóstol Pablo le dice al rey Agripa. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, conozcan este pasaje de la Escritura. Cuando el apóstol Pablo es llevado ante Agripa para ser juzgado por alguna situación, ¿verdad?, que había pasado en su vida como hombre de Dios, ¿verdad?, él da su testimonio. Hay tres cosas que yo quiero que usted ponga mucha atención. El escritor del libro de los Hechos es el mismo escritor del libro El Evangelio según San Lucas. Lucas escribe el libro del Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos. Pero él remarca tres cosas muy importantes, hermano, de Cristo Jesús, y tres cosas muy importantes del apóstol Pablo. Las tres cosas importantes, es obvio, hermano, en su palabra, acerca de Cristo, es que Cristo resucitó. Amén. Fíjese, él hace énfasis tres veces acerca de la resurrección de Cristo Jesús, pero también hace énfasis tres veces de la conversión del apóstol Pablo. Ahora, le voy a explicar luego por qué es tan importante eso. Pero en el verso 19, mire lo que dice. En el capítulo 25 del libro de los Hechos, verso 19 dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba ¿qué? Vivo. ¿Sí? Uno de los problemas más grandes que el apóstol Pablo enfrentó en su vida es que él afirmaba, él con todo su corazón decía que Cristo Jesús estaba vivo. Amén. Ahora, yo quiero que usted vea el por qué él estaba hablando de esa manera. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que Cristo está vivo, no es solamente una idea o un pensamiento, o alguien vino y le predicó y le dijo: ¿sabes qué? Cristo resucitó. ¿Sí? Como tal vez a muchos de nosotros, hermano, nos lo han enseñado. Pero el apóstol Pablo tiene una diferencia en todo esto, porque la Biblia dice que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. En el camino a Damasco, Cristo se le aparece a él. En el camino a Damasco, Dios tiene una conversación, ¿verdad?, con Pablo. Y Pablo, hermano, en su desesperación y al no mirar, al estar siendo enceguecido por la luz que estaba viendo, él le pregunta y le dice: ¿quién eres? ¿Se recuerda? Y dice que la voz le contesta y le dice al apóstol: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? A partir de ese momento, la mentalidad, ¿verdad?, de este hombre llamado Pablo cambió totalmente, cambió, ¿verdad?, radicalmente. Él, a partir de ese momento, él se dedicó, ¿verdad?, con todas sus fuerzas a servirle al Señor Jesucristo. Él se dedicó a entregarle, ¿verdad?, todo su corazón. Él le dio todo lo que tenía, ¿verdad?, a Dios. Y a partir de ese momento vivió única y exclusivamente para el servicio de Dios.
En Hechos capítulo número 26 y el verso 26, dice que entonces él es llevado, ¿verdad?, ante la presencia del rey Agripa, ahí está, y le predica acerca de la fe, porque el rey Agripa, hermano, conocía perfectamente las leyes judías, sabía del judío, conocía, hermano, las tradiciones y la ley de Dios. Y dice el verso 26 del capítulo 26 del libro de los Hechos, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Así dice. O sea, cuando el apóstol Pablo está hablando, hermano, con el rey Agripa, le está enseñando algo que el rey Agripa sabía perfectamente bien. De hecho, al final de la conversación que tiene con el apóstol Pablo, el rey Agripa dice: por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Jesús, hay mucha gente que cree o piensa que Jesús pues fue algo así como algo pasajero en la vida de Israel, de la nación romana. Fue algo sencillo, algo por allí, ¿verdad?, que sucedió hace más de 2000 años. Y bueno, los discípulos se han encargado de hacer, ¿verdad?, una gran historia de su sacrificio y su muerte y su resurrección. Pero no. Cuando hablamos, hermano, de Cristo Jesús, hermano, en el tiempo en que él vivió, en la vida romana y en el pueblo judío, hermano, él fue una persona muy importante. La gente lo conocía, sabían perfectamente bien quién era Cristo Jesús. La Biblia dice que multitudes, hermano, lo seguían, hermano. Él llegaba a un pueblo y la gente se volcaba porque quería conocer a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. O sea, esto no es algo, hermano, que como le dice el apóstol Pablo al rey Agripa, esto no es algo que sucedió en algún rincón. Esto no es algo que, verdad, no se dieron cuenta. No, las autoridades romanas se dieron cuenta. El pueblo romano supo de Cristo Jesús. El pueblo de Israel fue conmocionado por las enseñanzas de Jesús. ¿Ven? Así que cuando el apóstol, hermano, empieza, hermano, a hablar acerca de lo que está diciendo el hermano al rey Agripa, hermano, nos está mostrando la importancia, hermano, de lo que había sucedido en Jerusalén. Y a 30 años de distancia, él mismo dice que aún había testigos de lo que había sucedido. Aún había gente que había sobrevivido a las persecuciones, que habían sobrevivido y se acordaban todavía de todo lo que había pasado en esas fechas. O sea, no fue algo oculto, no fue algo que sucedió sin que nadie se diera cuenta. Fue algo que pasó y todos, hermano, estuvieron atentos a lo que ahí sucedía. Amén. Vamos entonces a ir directamente, rapidito, hermano, a mirar las pruebas, aleluya, de la resurrección de Cristo. Amén. La primera prueba, esto, hermano, el pastor Greg Laurie, él es el que, hermano, hizo una enseñanza, me gustó lo que él dice. Y él sacó, hermano, 3 cosas muy importantes que quiero, hermano, traerle en esta mañana para que usted las vea. Y lo primero que él dice es que la primera prueba de la resurrección de Cristo es que dice que el sepulcro estaba vacío. ¿Ven? La primera prueba de la resurrección de Jesús es que el sepulcro estaba vacío. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de que después de 3 días de que el Señor Jesucristo había sido sepultado, la Biblia dice que cuando llegan por la mañana a buscar al que había muerto, y venían las mujeres con todas las especies, ¿verdad?, para ungirle de acuerdo a la tradición judaica, dice que no lo encontraron. Se dieron cuenta que aquella tumba donde le habían puesto
estaba vacía. Dígale que está a su lado, la tumba estaba vacía. Cuando nosotros miramos el ataque más antiguo en contra de la resurrección de Cristo, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo número 28 y el verso 12 al 15 que se corrió una historia, porque resulta que los fariseos, el sumo sacerdote, pues dieron mucho dinero, dice, a los soldados, diciendo: decid vosotros a sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, dice, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Oyó eso? O sea, ellos le dijeron a la gente, cuando dice que Cristo resucita, ellos salen atemorizados, se van, ¿verdad?, a contar al Sanedrín lo que había pasado. Pero entonces ellos le dan una cantidad de dinero a los soldados para que digan una mentira. Pero aparentemente el argumento que ellos presentan, ¿sí?, no convence a las personas o a la gente, porque hay algo que no encaja en lo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Cuando se le dice a los discípulos o se le dice a la gente que se habían robado el cuerpo, ¿sí?, ¿cómo era posible que los discípulos pretendieran que el Señor Jesucristo había resucitado? ¿Sí? ¿Cómo podrían ellos ir predicando y hablando acerca, verdad, de que Cristo Jesús había resucitado? Si lo primero que encontramos es que cuando Cristo Jesús es tomado preso, ¿se recuerda? Que allá en el Monte de los Olivos llega Judas, le da un beso conocidísimo y lo apresan al Señor Jesús. Pero la Biblia dice que cuando apresaron al Señor Jesucristo, los discípulos corrieron, fueron y se escondieron. Todos huyeron porque tenían miedo. El más valiente fue el apóstol Pedro, el cual sacó la espada y dice que le dio, ¿verdad?, con la espada a uno de los soldados y le cortó una oreja. Pero después miramos a ese valiente apóstol Pedro, el cual sigue a escondidas o de lejos a la multitud que lleva a Jesús hacia el Sanedrín. Y cuando llega a ese lugar, se mete entre las personas y allí en ese lugar alguien lo reconoce y dice: este también andaba con él. Y dice que él empezó a negar y dice: yo no conozco al tal hombre. Fíjese. Y entonces se movió del lugar y alguien por allá lo vuelve a mirar y este también andaba con él, porque es Galileo. Y de nuevo, él empezó a decir: yo no conozco al tal. Pero una mujer lo conoció y dijo: este también andaba con él. Yo lo vi, habla igualito que él. Y entonces empezó a maldecir. Y cantó el gallo. Ya conocemos la historia, ¿verdad que sí? Y cantó el gallo. Ahora, yo quiero que usted vea, porque así lo estamos presentando en esta mañana, hermano, la importancia. Imagínense a un montón de seguidores asustados, miedosos, que estaban temiendo por su propia vida, que estaban viendo lo que le pasó a su maestro, a su Señor. ¿Usted cree que ellos iban a venir por la noche? ¿Iban a pelear contra los guardias y se iban a robar el cadáver de Jesús? ¿Cree que iban a arriesgar sus vidas? Si la Biblia nos enseña en sus pasajes que cuando Cristo Jesús resucita, ellos estaban todavía escondidos. Aleluya. Mire, esto es algo increíble. Las mujeres fueron al sepulcro, pero los hombres no estaban en el sepulcro. Al tercer día, usted no los mira a ellos buscando a Jesús. No estaban ahí diciendo: oh, Cristo dijo que iba a resucitar al tercer día. Oh, vamos para ver si ya se levantó de la tumba. Hermano, ellos estaban escondidos, estaban asustados, estaban llenos de miedo. Aleluya. Aleluya.
La Biblia dice en Juan capítulo 20, verso 19, que ellos estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos. ¿Usted cree que ellos en ese momento se acordaban que Cristo iba a resucitar? Ni siquiera yo creo que tenían en su mente en ese momento, ¿verdad?, que Cristo se iba a levantar de la muerte. En Mateo capítulo 27, versos 63 y 64 dice que fueron y le dijeron, Señor, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, fueron a decirle a los fariseos, dijo, viviendo aún, perdón, a Pilato fueron a decirle, dice, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mateo capítulo 27, versos 63 y 64. Los sacerdotes, hermanos, parece que estaban más convencidos de que Cristo Jesús iba a resucitar. Qué increíble es esta historia, ¿no? Los discípulos que estuvieron, ¿por qué seremos así? Aleluya. Los discípulos que anduvieron con Jesús, que oyeron sus enseñanzas, que le repitió una y otra vez que Él iba a resucitar, hermano, se olvidaron de la resurrección. ¿Se recuerda cuando vinieron las mujeres a decirle a los discípulos, el Señor ha resucitado? ¿Se recuerda lo que hizo Pedro y lo que hizo Juan? Corrieron a la tumba. Y Juan era más ligero porque dice que llegó primero que Pedro. En eso le ganó, porque Pedro siempre era el primero, pero ahora resulta que el que llega primero es Juan y no Pedro. Y dice que cuando llegan miran. Aleluya. ¿Y saben por qué fueron a mirar y a ver? Porque no creían que Cristo hubiese resucitado. Pero sin embargo los fariseos, hermano, el sumo sacerdote, ellos fueron a decirle a Pilato, mira, él dijo, este engañador dijo, fíjese, que iba a resucitar al tercer día. Manda una guardia y pónsela ahí en la puerta. Porque si los discípulos se roban el cuerpo, entonces van a decir que resucitó de entre los muertos, y va a ser más grande, dice, el error que lo primero. O sea, van a empezar a promulgar que Cristo se levantó de la muerte, y entonces esto va a ser peor. Pilato les dice a estas personas, tomen esa guardia y aseguren la tumba como ustedes sepan. En Mateo capítulo 27, verso 65. Así que sellaron la tumba y colocaron soldados allí para protegerla, dice Mateo 27, 66. Aleluya. Pero lo importante de todo esto era que Cristo Jesús, aún con todas estas cosas, Él se levanta de esa muerte y sale de esa tumba. A su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Cristo resucitó de entre los muertos. Robar el cuerpo hubiera sido lo último que los enemigos de Jesús hubieran querido hacer también. ¿Sí? Si ellos se hubieran robado el cuerpo, si los enemigos de Jesús se hubieran robado el cuerpo, sin duda, cuando los discípulos empezaron a predicar acerca de la resurrección de Jesús, me imagino que hubieran sacado el cuerpo de Cristo y les hubieran dicho a los discípulos, es mentira su predicación, aquí está el cuerpo de Jesús. Pero en ningún momento pudieron mostrar algo que contrarrestara la palabra que estaba saliendo de la boca de los discípulos acerca de que Cristo Jesús había resucitado de los muertos y la tumba había sido encontrada vacía hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. El sepulcro vacío es la primera evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero hay mucho más todavía. Lo segundo,
los relatos de los testigos oculares. Usted sabe que para poder contar una verdad se necesitan testigos, ¿verdad que sí? Si usted va a levantar un caso, le piden testigos. Alguien quiere saber cómo sucedió, cómo fue que pasó, si hay cámaras, si miraron el evento. Quieren saber todo esto por medio de alguien que estuvo viendo. Bajo la ley de Dios solo se requerían el testimonio de 2 o 3 testigos para poder saber que lo que estaban contando era verdad. No se necesitaban más testigos oculares, con 2 o 3 eran suficientes. Se recuerda cuando Cristo estaba siendo, hermano, cuestionado por el sumo sacerdote. Trajeron testigos falsos que testificaron contra Cristo. Y dice que, hermano, era suficiente lo que ellos decían para que lo pusieran, ¿verdad?, supuestamente en evidencia, y él fuera crucificado o recibiera un castigo por causa de lo que estaba supuestamente enseñando. Así que con 2 testigos o 3 eran suficientes. Aleluya. No había esperanza para los testigos, hermano, a los discípulos, perdón, no había esperanza para ellos, porque aparentemente su fe estaba destruida. Ya no había ninguna esperanza de ver a Cristo vivo, ¿verdad? Porque lo habían mirado que había sido muerto en aquella cruz y de ahí descendió para ser sepultado. Pero Cristo viene después de todo esto y se presenta a ellos en el capítulo número 20, verso 19 del Evangelio según San Juan. Y dice que puesto en medio de ellos, hermano, con las puertas cerradas, viene y les dice a los que estaban en ese lugar: paz a vosotros. Entonces, los discípulos también dicen que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, según dice Hechos en el capítulo número 1 y el verso 3. Lo puede apuntar y leer, hermano, son varias citas. Amén. El apóstol Pablo dice que este Cristo resucitado se le apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Primera de Corintios capítulo 15, versos 5 al 8. Aleluya. ¿Sí? Cuando hablamos, hermano, de los testigos, aquí no estamos hablando de un testigo, de 2 testigos, de 3 testigos, como para dudar que Cristo Jesús se levantó de la muerte, que de verdad Cristo salió de la tumba, que verdaderamente Cristo está vivo el día de hoy. Aquí no hay duda, porque estamos hablando de que no fue 1, no fueron 12, fueron muchos, hermano, cientos de personas que tuvieron la oportunidad de mirar a Cristo resucitado. Cualquier, hermano, juzgado, cualquier persona que quiera sacar un veredicto acerca de la resurrección de Cristo, hermano, no tiene más que decir, hermano, ante tal montón de testigos que están confesando haber mirado a Cristo Jesús vivo después de haber sido sepultado. ¿Sí? O sea, ¿se recuerda cuando va a la playa? Está el apóstol Pedro pescando, sacan sus peces. Bueno, pues aquel Cristo que se levantó de la tumba fue y comió con él. Un muerto no come, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Un muerto no puede comer, así que la Biblia nos enseña que él se sienta, se presenta con los discípulos y come junto con ellos. Aleluya. Había cientos, como ya lo dijimos, de testigos oculares que tenían pruebas fuertes de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y nadie podía decir que eso era una mentira. Nadie podía contrarrestar, hermano, las palabras cuando ellos decían: Cristo ha resucitado, Cristo se ha levantado de la muerte, Cristo ha salido de la tumba. Nosotros lo miramos, nosotros caminamos con Él, nosotros comimos con Él, nosotros lo escuchamos a Él.
Y como 500 más, dice, lo miraron ascender en medio de ellos hasta que se perdió en una nube. ¿Cuántos testigos necesitamos para saber que Cristo resucitó de la tumba? ¿Se levantó de la muerte? 3, hermano. 3 testigos nada más, ¿sí? Pero aquí había más de 500. Vamos a ir terminando ya. Punto número 3 y vamos a terminar. Lo tercero, el martirio de los apóstoles. Vamos a ver esto. Cuando hablamos de la resurrección, supongamos que lo que dijeron los fariseos haya sido verdad. Los discípulos se robaron el cuerpo, lo escondieron y ellos, verdad, ocultaron el cuerpo hasta el día de hoy. Vamos a suponer eso, ¿verdad? ¿Usted cree que una persona que sabe que Cristo Jesús no resucitó, que eso es una mentira, ¿usted cree que esa persona daría su vida por una mentira? ¿Cuántos de ustedes darían su vida por una mentira? ¿Verdad que no? Nadie, ninguno de los apóstoles, ¿verdad?, hubiera muerto por predicar una mentira. Ninguno de ellos, hermano, hubiera dado su vida en sacrificio por predicar una mentira. Ninguno de ellos hubiera llevado tan lejos la idea de que Cristo resucitó si eso no hubiera sido cierto, ¿sí? Cuando miramos la historia y miramos lo que dice, imagínense al apóstol Pablo, si Cristo no hubiese aparecido al apóstol por el camino y él mismo se haya autonombrado apóstol del Señor Jesús, ¿usted cree que él hubiera recibido por una mentira, hermano, pedrada sobre su cuerpo hasta quedar casi muerto por el camino? ¿Por una mentira? ¿Usted cree que él, hermano, hubiese recibido 30 latigazos menos 1 por una mentira? Aleluya. ¿Cree que él hubiera dejado, hermano, que lo metieran a una prisión, hermano, por muchos años de su vida hasta que le cortaran la cabeza por una mentira? No, Señor. Cuando usted está hablando de la resurrección de Cristo, hermano, nosotros mismos sabemos que no daríamos nuestra vida por una mentira. Porque nosotros sabemos que Cristo Jesús sí resucitó, sí se levantó de la tumba, sí está sentado a la diestra del Padre. Y yo le digo, ¿por qué creemos eso? Porque es que nosotros afirmamos y creemos y estamos dispuestos a morir por ello. Porque hace muchos años, ese Cristo que nosotros predicamos cambió nuestras vidas, cambió nuestros corazones. Tuvo un encuentro con cada uno de nosotros. No estamos aquí porque, hermano, ay, qué hermoso, qué precioso, yo soy cristiano y asisto a aquella congregación. Estamos aquí porque entendemos y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vive, aleluya, hasta el día de hoy. Vive, a su nombre sea la gloria. No necesitamos un testigo, no necesito una historia, no, hermano, no necesitamos nada de eso ya. Porque nosotros somos testigos fieles de que nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Gloria a Dios. Imagínense a los discípulos siendo perseguidos. La historia nos dice, ¿verdad? Voy a mencionarle la historia de los apóstoles. La historia nos dice que el apóstol Pedro fue azotado severamente y luego fue crucificado de cabeza. Esta es una historia, esto es historia que, hermanos, registran, ¿verdad? La Biblia no dice que ellos pasaron esto, pero sí registra sufrimientos. El apóstol Pablo le dice a los apóstoles, ¿verdad? Yo traigo las marcas de mi apostolado sobre mi cuerpo. ¿Y qué eran las marcas? Los látigos, las pedradas, hermano, lo que habían, hermano, hecho contra él. Se recuerda cuando lo amarraron al cepo después de haberlo golpeado. Y en la noche, en vez de estar lamentándose ahí en la prisión, él cantaba alabanzas al Señor.
¿Cree que alguien, hermano, que sabe que esto es una mentira, haría algo como eso? El apóstol Pedro platicó con el Señor Jesucristo después de la resurrección, comió con Él, así que entregó su vida después de ser azotado y lo crucificaron de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, fíjese. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y fue desterrado a la isla de Patmos, que es el hombre que escribe el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y para que todos sepan quién era, el apóstol amado, el que estaba, hermano, recostado en la última cena en el hombro del Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted cree que alguien moriría de esta manera por una mentira? Estas son las pruebas de que Cristo Jesús sí resucitó, de que la gente tuvo la oportunidad de mirarlo, de convivir con Él, de tener un encuentro con Él. Felipe fue azotado, dice, y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo fue asesinado a flechazos. Marcos fue arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado en Roma. ¿Se recuerda, verdad que sí? Y Lucas fue colgado en un árbol de olivo. Tomás fue atravesado por lanza y tirado a las llamas de fuego. Ahora, ¿lo harían por una mentira? ¿Lo harían si ellos supieran que verdaderamente Jesús no resucitó? ¿Que Cristo Jesús no se levantó de la tumba? ¿Hubieran dado sus vidas por una mentira? No lo creo, ¿sí? No lo creo. Por eso es importante que nosotros entendamos todo este sufrimiento, todo este martirio, todo este dolor, todas estas muertes horribles, hermano, pasaron porque ellos sabían que Cristo Jesús sí había resucitado de los muertos, sí se había levantado de la tumba. Cuando usted mira las pruebas, hermano, en la palabra de Dios, no somos dignos de conmiseración, no somos dignos de lástima, porque nosotros sabemos que nuestro Señor sí ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Él se levantó de la tumba, Él venció a la muerte y Él logró pagar el precio del pago por nuestros pecados. Cuando usted, hermano, está hablando del sacrificio, hermano, hay muchas cosas que podríamos hablar de Cristo. Hay muchas cosas que podríamos hablar acerca de Jesús. Hay muchas cosas que tal vez podríamos, hermano, empezar a hacer, hermano, en estos días acerca, hermano, de esta, ¿cómo se dice? De esta historia bíblica. Pero lo más importante es comprobar que verdaderamente Jesús se levantó de la tumba. Que nuestro Dios no es un mito, no es una historia, no lo tenemos, hermano, ahí solamente en la imaginación. Ese Cristo del que nosotros hablamos en este día es aquel que se levantó de la tumba y habita en el corazón de aquellos que han creído en su nombre. Denle la gloria al Señor Jesús. ¿Amén? Cristo Jesús se levantó de la muerte. Cristo Jesús ha resucitado. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pedro lo miró en la playa, comió con él, ahí estaba en el mar, hermano, estuvo platicando. Pedro le dice, ¿verdad? Escucharon en la escuela dominical el día de hoy, cuando le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Amén? ¿Y qué dijo? Imagínense, hermano, Pedro sabía, Pedro estaba mirándolo, él sabía lo que había hecho, él sabía que lo había negado 3 veces, él estaba avergonzado, él sabía que Cristo podría haberle dicho: tú no me amas.
Él podía haberle dicho, tú no me amas, tú, ¿verdad? Eres un hipócrita, porque Cristo, hermano, les decía la verdad a la gente. A los fariseos les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos secos. Cristo no andaba con vueltas. Y Pedro sabía que había hecho algo muy malo. Había negado al Señor Jesucristo después de que le dijo, voy a ir a la muerte contigo si fuera preciso. ¿Sí o no? Pero cuando vino Jesús y se sentó junto a él, lo primero que le pregunta Cristo a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar de nuevo el Señor, Pedro, ¿me amas? Oh, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a repetir la tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Me imagino que había mucha más gente ahí. ¿Me amas más que estos? Y entonces el apóstol Pedro reconoce, hermano, lo que el Señor Jesús está tratando de decirle. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Qué quiso decirle? Tú sabes que yo estoy dispuesto a morir por ti. Tú sabes que me equivoqué, que no tuve el valor, que hice lo malo, que me dio miedo, pero hoy estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cuando estamos hablando, hermano, del Señor Jesucristo, la única manera de que un hombre o una mujer pueda entregarle todo en las manos a Dios, al Señor Jesucristo, es cuando esa persona ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Se recuerdan el día de ayer que estuvimos, hermano, en la oración, en el ayuno? Yo le dije una cosa: si le hemos dado nuestra vida al Señor Jesucristo, que es lo más grande que nosotros tenemos, ¿por qué nos da miedo el compromiso? ¿Por qué es que nos asusta comprometernos con Dios? ¿Por qué es que nos da temor, hermano, ponernos, hermano, en las manos de Dios y decirle al Señor, haz conmigo lo que quieras? Porque no hemos tenido un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Porque aún tenemos dudas, porque aún hay cosas ahí guardaditas que no queremos poner en las manos de Dios. Por eso son más importantes los compromisos que la fe. Por eso es que a nosotros nos parecen más mejor otros asuntos que los asuntos de Dios. Aleluya. Y no crea que le pasa, hermano, solamente a algunos. A mí me pasó. Por eso, cuando usted mira lo que dice, hermano, en la Escritura, se recuerda cuando el Señor llega con los discípulos, se mete en el cuarto donde estaban ellos, y que dice, ¿verdad? Todos lo vieron y todos se quedaron asombrados y estuvo con ellos. Pero cuando llegó Tomás, ya no estaba el Señor Jesús. ¿Y qué dijo Tomás? Yo si no lo veo, es más, dijo él, si yo no pongo mi dedo en su llaga, a mí ni me platiquen de que Cristo resucitó. Oiga eso. Y se aparece Cristo en medio de ellos, dice la Escritura. Y cuando se aparece en medio de ellos, le dice a Tomás, Tomás, ven, pon tu dedo en mi llaga. Y cuando Tomás mira al Señor Jesucristo, dice que se va al suelo y le dice, Señor. Y le dijo el Señor Jesús, porque me viste, ¿creíste, Tomás? Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. A su nombre sea la gloria. Hoy en este día vamos a terminar con estas palabras. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo dice en Jeremías capítulo número 29 y el verso número 13. Hoy entendemos que nuestra fe no es vana. Hoy entendemos que tenemos nosotros la fe más segura. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Porque el Señor Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo verdaderamente nos ha librado del precio del pecado. Nos ha quitado la carga y la opresión que nos había sido impuesta desde los tiempos de Adán.
Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre salió este pecado del mundo, y ese hombre se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Yo creo que ese Cristo ha resucitado. Dígale que está a su lado: yo creo que Cristo ha resucitado. Cristo se levantó de la tumba. Cristo está sentado a la diestra del Padre. En esta mañana yo lo desafío y le animo a buscar a ese Cristo con todo su corazón. Si estuviese muerto, yo le diría: no lo busque. Si estuviera todavía crucificado, yo le diría: no lo busque. Si estuviera todavía en una tumba, yo le diría: no lo busque. Pero estoy seguro que Cristo está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre. Y le digo: búsquelo con todo su corazón. Póngase de pie en esta mañana. Búsquelo con todo su corazón. Él es el único que puede ayudarle. Él es el único que puede tenderle su mano. Él es el único que puede hacer un milagro. Él es el único que puede en este mismo momento, ¿verdad?, hacer algo a favor suyo. Es necesario que nosotros aprendamos que lo nuestro no es una historia. Hubo testigos que han dado fe de que Cristo Jesús se levantó de esa tumba. Cierra sus ojos por un momento. Padre,